La pregunta de si la vida existe o no en algún rincón del universo es una hipótesis verificable. Y en 10 o 15 años vamos a poder hacerlo, vamos a poder verificar si es cierto 10 o o no. 15 años, Antígona, estamos hablando para tener una de las grandes respuestas. Así es, por lo menos los instrumentos para probarlo. Hoy en Observadores, el espacio para compartir lo sorprendente que hay en el mundo, hablaremos de astrobiología. Y para ello recibimos a la doctora Antígona Segura, que pues, ha puesto desde siempre la mirada muy lejos en el universo. Antígona, quiero que empecemos por lo básico. ¿Cómo comprendemos la vida? No en términos poéticos, no en términos filosóficos, sino desde la ciencia. Explícame qué es la vida. Para los que buscamos vida extraterrestre, la vida como la conocemos son dos cosas. Una, la química del carbono, y dos, basada en un líquido que es el agua. ¿Por qué queremos estas dos cosas? Una es porque todos los organismos que conocemos compartimos la química del carbono, pero además los lugares donde se forman los planetas contienen grandes cantidades de moléculas de carbono. Entonces, no estoy hablando de exactamente las mismas proteínas o los mismos constituyentes, sino simplemente de moléculas que están constituidas por carbono, que tiene las capacidades especiales para hacer estas estructuras complejas, que es lo que requiere la vida. Requiere que la materia se organice y el carbono puede hacer eso. Y por otro lado necesitamos un líquido donde esos materiales se concentren y se transporten. Y eso, el mejor líquido hasta ahorita, que es muy abundante en la naturaleza, que además se encuentra en los lugares también donde se forman los planetas, es el agua. Porque además tiene un rango muy grande en el que se mantiene líquido. Si tenemos un líquido que rápidamente se enfría o rápidamente se evapora, entonces ya los compuestos se quedan o congelados o se evaporan. Entonces necesitamos este líquido, que es el agua, para que la materia se organice y pueda evolucionar. O sea, tenemos que es casi un milagro que se da bajo condiciones muy especiales que sabemos describir a través de la química y a través de otras disciplinas. Sin embargo, y cuando tú hablas de vida extraterrestre hay que ser muy claros porque todo mundo le llega como primera imagen el marciano cabezón de ojos grandes, y es importante que la gente sepa que la ciencia no está buscando a ese marcianito o a ese ovni, sino que está buscando a un organismo vivo que comparte características con lo que sabemos existe en la Tierra, ¿cierto? Así es, las características sería que estaría hecho de carbono y que utilizaría el agua líquida. Esa es nuestra primera estrategia para acercarnos. Pero además sería un ser unicelular probablemente, tanto en Marte como en la Luna Europa, o quizá en planetas alrededor de otras estrellas que llamamos exoplanetas. Lo que estaríamos buscando en principio serían organismos unicelulares, y a menos que nos manden su foto, difícilmente podríamos saber cómo son si están en un planeta alrededor de otra estrella. Si los encontramos en Marte, pues bueno, que es donde efectivamente hay una misión explorando y podríamos quizá, en caso de existir, verlos físicamente. Pero tú hablas de una distancia en tiempo muy corta, que es 10 a 15 años, y la gente, estoy seguro, se pregunta, al igual que yo, ¿cómo en 10 o 15 años vamos a ser capaces de mirar o de comprobar una señal, se puede llamar así, una bioseñal, una bioseñal? ¿Cómo hace esto la astrobiología? ¿Cómo tú desde la Tierra me puedes decir que un planeta o un exoplaneta, como te refieres a estos, tiene señales de vida? Bueno, por ejemplo, pensemos en la Tierra para que entendamos el concepto de bioseñal. Hace 4,000 millones de años, poco después de que la Tierra se formara, o sea, imagínense esto, el Sol tiene 5,000 millones de años, la Tierra 4,500 millones de años, hace 3,500 millones de años surge la vida. En ese entonces, la atmósfera de la Tierra era dióxido de carbono y nitrógeno. No había oxígeno. El oxígeno que hoy en día respiramos junto con el nitrógeno, no había. Hace 2,500 millones de años surgen unas bacterias que se llaman cianobacterias, que son como plantitas pequeñas, no son plantas, pero digamos, hacen lo mismo, toman la luz del sol, toman dióxido de carbono, toman el agua, generan su comidita y botan el oxígeno. O sea, hay un metabolismo, son organismos que ya generan, reciben algo del medio ambiente y desechan algo. Eso lo hizo la vida desde muy temprano. Okay. Los primeros metabolismos, todos los metabolismos que hoy conocemos se generaron en los primeros 500,000 años del surgimiento de la vida. Entonces, lo que estamos respirando hoy en día son el desecho de esas bacterias. Increíble, es increíble lo que me estás diciendo.
produjeron ellos, estos microorganismos, en su momento, lo que nos alimenta. Así es, y cambiaron. Es un oxígeno de millones de años lo que respiramos. Bueno, lo que sucede es que lo siguen produciendo. La mitad del oxígeno que respiramos lo siguen produciendo las bacterias, y la otra mitad, claro, pues está en el bosque de Chapultepec y el Amazonas y cosas así. Eso ¿no? fue Las muy plantas optimista grandes. decir que en el bosque de Chapultepec se produce, pero bueno, están estos grandes pulmones microscópicos de la Tierra. Así es. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo? ¿Qué fue lo que hicieron estas bacterias? Cambiaron por completo la atmósfera terrestre. De una atmósfera de dióxido de carbono donde no había oxígeno, hoy en día tenemos 20% del aire que respiramos con oxígeno. ¿Y si intuyo ese cambio implicó un cambio de coloración de la atmósfera? Bueno, es algo que nosotros podemos detectar efectivamente en lo que llamamos el espectro, es decir, sí, efectivamente cómo absorben diferentes colores la atmósfera de la Tierra. Entonces, si yo fuera un extraterrestre que veo la Tierra, digo, el oxígeno, ese oxígeno no puede estar ahí porque no lo producen los volcanes, no se produce suficiente por la química, con el agua o con el dióxido de carbono. ¿Qué es lo que lo produce? Algo tiene que producirlo en grandes cantidades. Entonces, lo que estamos hablando es de detectar vida microscópica con un telescopio. Los microbios pueden cambiar al planeta de manera global y eso podríamos detectarlo. Ese es el concepto de bioseñal. Cualquier compuesto que la vida produzca en grandes cantidades y que nos diga que no hay ninguna otra explicación, para eso necesitamos entender cómo funciona un planeta también, y decir, esto no podemos explicarlo de otra manera, tiene que ser vida. Ahora, me hablas de un nuevo enfoque que hace la astrobiología y también me imagino que de un desarrollo tecnológico que es necesario, que es este telescopio que sea capaz de observar, no sé, los elementos o las bioseñales y la composición. Platícanos un poco de este proyecto en el que estás inmersa y al que dedicas mucho tiempo de tu vida. ¿Qué es lo que sucede en detalle? Estamos esperando una revelación de un telescopio, ¿está en proceso? ¿En cuánto tiempo lo veremos desarrollado? Bueno, cuando generamos esta nueva estrategia, les dijimos a los ingenieros, esto es lo que queremos, y básicamente el proyecto resultó tan grande y tan ambicioso que tanto la NASA, que teníamos un proyecto con ellos, y la Agencia Espacial Europea, donde había otro proyecto similar, acabaron cancelando los dos proyectos, además por cuestiones económicas que han pasado en los últimos años. Pero entonces ahora los científicos dijimos, bueno, muy bien, estos grandes telescopios que nosotros esperábamos poner en el espacio no se van a poder mandar, pero entonces vamos a hacer una cosa un poco más pequeña que también nos permita detectar la atmósfera de estos planetas. Entonces ahorita, por ejemplo, la Agencia Espacial Europea tiene a ECO, que es un satélite mucho más pequeño, y, por ejemplo, la NASA está generando el nuevo telescopio espacial, que es el James Webb, que va a sustituir al telescopio espacial Hubble. El telescopio James Webb va a tener la capacidad de detectar la atmósfera de algunos exoplanetas y probablemente va a tener la capacidad de poner a prueba nuestra hipótesis de las bioseñales y de los mundos habitables. Al día de hoy, ¿existen candidatos fuertes para encontrar vida? ¿Tú especulas en alguno? Pues no tengo ningún favorito, digamos, pero tenemos una decena de exoplanetas que les llamamos potencialmente habitables, porque su tamaño es suficiente para retener una atmósfera, porque están a la distancia de su estrella que les permitiría recibir suficiente energía para tener agua en estado líquido. No sabemos de esos planetas mucho, sabemos su distancia a la estrella y sabemos su masa o sabemos su radio, su tamaño. Cuando escuchamos en las noticias, encontramos un planeta como la Tierra, en realidad no es esta esfera. Los planetas gemelos que han dicho. No es una esfera azul con vacas y cosas así, no tiene nada que ver con eso. En realidad con lo que tiene que ver es con que tenga un tamaño parecido o un radio. Entonces, para que se den una idea de lo que se puede tratar, Venus es muy parecido a la Tierra, tiene el mismo tamaño más o menos y la misma masa también muy cercana. Entonces, bueno, Venus y la Tierra son planetas similares, pero obviamente uno está habitado y el otro no. Entonces, cuando hablamos de estos mundos, también tienen una masa, un tamaño parecido, pero no necesariamente tienen que ser iguales, podrían no tener una atmósfera, podrían tener una atmósfera muy caliente como la de Venus. Entonces, estamos hablando de estos exoplanetas que en principio cumplen las condiciones iniciales para que tal vez si tienen atmósfera, si tienen agua, si tienen otra serie de condiciones que no hemos probado todavía, podrían ser habitables. Ahora,
¿qué esperaríamos encontrar? Tú me dijiste, es difícil saber hasta no verlo, hasta no tenerlo. Sin embargo, tenemos algunos ejemplos que se han revelado en investigaciones, incluso en Cuatro Ciénegas, me parece aquí en México, se ha podido investigar eso, ¿no? Estamos hablando de estos seres extremófilos que le llaman y que de alguna forma nos han enseñado que la vida puede darse en condiciones extremas que antes eran impensables. ¿Me puedes hablar un poco de esto? ¿Qué son estos organismos y cómo es capaz la vida de manifestarse en condiciones tan difíciles? Sí, bueno, la vida en realidad, cuando pensamos en la vida pensamos en cosas como que respiran oxígeno con dos ojos, pero en realidad la vida en el planeta Tierra es fantástica. Hay organismos que comen rocas, hay organismos que se alimentan de hidrógeno, hay organismos que se alimentan de azufre, que pueden vivir a 100 grados centígrados en el fondo del mar, además Estos a grandes son los presiones. organismos ya detectados y estudiados. Así es, así es. Y de los que además podemos aprender mucho, porque por un lado sí, podemos aprender los extremos de la vida en otros planetas, pero por ejemplo, un organismo como el Deinococcus radiodurans, que es capaz, tiene un nombre muy lindo, este organismo es capaz de resistir grandes cantidades de radiación. Radiación que mata, que lo ponemos al lado de un reactor. Aniquilaría cualquier otra Cualquier especie. otro organismo, incluyendo a nosotros, nos moriríamos con esa cantidad de radiación. Este organismo puede vivir al lado de un reactor. ¿Cómo se repara? ¿Cuáles son los mecanismos de protección? Si nosotros pudiéramos entender eso, incluso tal vez podríamos tener mecanismos de reparación para el ADN, para enfermedades genéticas, por ejemplo. Entonces, estos organismos no solamente nos sirven para buscar vida fuera de la Tierra, sino también que tienen una aplicación práctica en la Tierra. Entonces, nos hablan de los límites de la vida. Entonces, podemos pensar en buscar vida en Marte, aunque sea un desierto helado, porque tal vez la vida se ocultó debajo en el subsuelo y come rocas, y tal vez, si surgió en algún momento, tal vez pudo haber sobrevivido en el subsuelo de Marte, por ejemplo. Entonces, eso es lo que nos enseña la vida en la Tierra y los extremófilos en particular. Pues fascinante. Y una última pregunta, Antígona. Tú buscas microorganismos, me hablas de seres unicelulares, pero ¿podría darse el caso con estas nuevas herramientas tecnológicas de pronto de darnos una sorpresa y encontrar en verdad organismos quizá mayores, quizá más sorprendentes o incluso inteligentes? Bueno, el concepto de inteligencia es un poco complicado, pero digamos, esta parte de las civilizaciones que se comunican es algo que de hecho ya tiene más de 50 años y es una búsqueda muy seria. Están lo que se llaman los proyectos SETI, que en español significa búsqueda de inteligencias extraterrestres. Cuando se le puso este nombre, se pensaba, bueno, los astrónomos le pusieron inteligencia extraterrestre, a los biólogos no les gusta porque la definición de inteligencia es complicada. En realidad lo que estamos buscando son civilizaciones que tengan una tecnología que les permita comunicarse con nosotros. ¿Qué tipo de tecnología? Las ondas de radio. ¿Por qué las ondas de radio? Pues porque son las que llegan más lejos, atraviesan el espacio, no se quedan atrapadas en las nubes de polvo que hay en la galaxia. Y es lo más rápido que conocemos. De hecho, las que emitimos en la Tierra son lo más lejos que ha propagado el ser humano. Así es, aunque con las nuevas tecnologías ya no vamos tan lejos, porque ahora las mandamos al satélite y vienen de regreso a la Tierra. Ah, increíble. Entonces hemos dejado de mandar señales. De hecho, sí, tenemos menos potencia ahora que... Interesante. Antes sí se requerían unas antenas enormes porque no había muy pocas repetidoras, ahora basta mandar la señal al satélite. Pero es una estrategia que se está haciendo, la están haciendo científicos, es muy seria. Hay un instituto en particular que es el Instituto SETI, que fue fundado por gente como Jill Tarter, por ejemplo, que es la astrónoma en la que se basa esta película Contacto, que si no la han visto, pues, ¿no? Para las nuevas generaciones. Recomendable la película Contacto, que deja ver todo el proyecto SETI, así es. Así es, entonces están todos estos astrónomos profesionales, están construyendo ahorita una gran antena, bueno, son un grupo de antenas que funcionan como una antena grandota, justamente para la búsqueda de señales que puede estar enviando algún extraterrestre para decir, bueno, hola, estoy aquí. Esto va a ser, no es como una comunicación como el chat, ¿no? Que nosotros vamos a mandar el mensaje y regresa. Va a ser pues algo que vamos a recibir difícilmente. Las distancias estelares son tan grandes, la estrella más cercana está a 4 años luz y de ahí pues en adelante a 20 años luz tenemos planetas, digamos, potencialmente habitables, ¿no? Entonces son 20 años de ida, el hola, y 20 años de regreso. No es una comunicación propiamente, pero podríamos mandar un mensaje
para decir la humanidad está aquí, y por otro lado podríamos recibir para saber que hay alguien Pues allá afuera. Santiago, me parece increíble, me parece fascinante que no estemos hablando de ciencia ficción, sino de proyectos científicos sin ficción y que sobre todo sean capaces de entregarnos una respuesta. Como bien dice, en 10 o 15 años podríamos estar celebrando haber encontrado vida en otro planeta y saber finalmente que no estamos solos en este infinito universo. Esto es Observadores, el espacio para compartir lo sorprendente, lo increíble y lo fascinante que hay en el mundo. Muchas gracias. Gracias. Será hasta febrero de este año cuando el Congreso discuta, dictamine y emita la legislación secundaria en materia de telecomunicaciones. Dicha legislación debió estar lista como plazo máximo el pasado 9 de diciembre, no solo porque fuera la expectativa de la propia industria, sino porque así lo estableció la reforma constitucional en telecomunicaciones, misma que se publicó en junio del 2013 en un hecho y acuerdo casi histórico que se logró entre las tres principales fuerzas políticas del país. Sin embargo, la carga legislativa rebasó los tiempos y el Congreso pospuso esta discusión hasta el próximo periodo de sesiones. El Gobierno federal estima que los cambios constitucionales propuestos en el marco jurídico del sector telecomunicaciones permitirán superar los rezagos que enfrenta el país y mejorar la economía. Como muchos, el deseo para este año nuevo es que se logre generar una mayor apertura en las telecomunicaciones y hacer posible el acceso a los servicios de banda ancha, particularmente en los sectores con mayor rezago, ya que no avanzar en esta materia repercutiría en la economía nacional.